Nuestra próxima receta, una de las más solicitadas, el macarons de chocolate. En este caso vamos a utilizar la clásica receta de un macarons, pero vamos a reemplazar un porcentaje de harina de almendra por cacao para transformarla en una receta de macarons de chocolate. Vamos a aplicarle un relleno de ganache de chocolate y adicionalmente vamos a rellenar también con frutos rojos. Una receta muy rica que no cuesta tanto en cuanto a su elaboración cuando sabemos aplicar bien la técnica. Para lo siguiente vamos a necesitar entonces 130 gramos de harina de almendra, 130 gramos de azúcar flor, 100 gramos de clara de huevo y vamos a utilizar 90 gramos de azúcar. Como les dije, vamos a hacer una receta de macarons de chocolate. Por lo tanto, de los 130 gramos de harina de almendra, vamos a reemplazar 10 gramos de harina de almendra por 10 gramos de cacao en polvo. Vamos a partir entonces realizando una correcta mise en place. Para realizar los macarons y no perder tiempo muchas veces en buscar los utensilios que vamos a utilizar, tenemos que realizar una correcta mise en place. Tenemos una lata, el cual va a tener una lámina de silicona. Vamos a disponer también de una manga, ya sea una manga desechable o no. La vamos a tener completamente lista con en el interior una boquilla lisa aproximadamente entre 5 a 10 milímetros de diámetro. Vamos a dejarla dentro de la manga para que al momento de que yo necesite utilizarla esté disponible de inmediato y no pierda tiempo en buscar los utensilios. Muchas veces no nos resultan este tipo de preparaciones. ¿Por qué? Porque los dejamos esperar, cosa que no puede pasar. Cuando yo tengo la mezcla hecha, lo que tengo que hacer es inmediatamente traspasarla a una manga e inmediatamente manguearlas. Así que por eso dejamos la lata con la lámina de silicona lista y la manga con la boquilla lista también. Antes de comenzar entonces a batir las claras, también tengo que tener una correcta mise en place de los siguientes ingredientes. Voy a mezclar azúcar flor, harina de almendra y el cacao. Y todos estos ingredientes los voy a juntar y voy a comenzar a tamizar. ¿Cuál es el fin de este proceso? Primero, voy a eliminar cualquier tipo de grumo que pueda tener la harina de almendra, el azúcar flor, en el caso de que muchas veces se humedece también y forma grumos, y así voy a evitar que nuestro macarons quede con grumos en su estructura. Acá en este caso comenzamos entonces a tamizar. Todos los grumos que me voy encontrando de harina de almendra, de azúcar flor, voy a tratar de aplastarlos para aprovechar todos los ingredientes que están en esta receta. Si hay trozos de harina de almendra muy grandes, los vamos a retirar, pero en este caso hay trozos de harina de almendra que no pasan por el colador, pero son trozos de harina de almendra que no vamos a eliminar, ya que perderíamos un porcentaje de almendra en esta preparación. Por lo tanto, lo que ya no pase y si disolví cualquier tipo de grumo que se haya formado, lo vamos a agregar simplemente. Y esto lo vamos a dejar en reserva. Sí o sí tenemos que realizar este paso antes de comenzar a batir las claras, que va a ser el siguiente paso. Por acá tengo las claras y el azúcar granulada. 100 gramos de clara, 90 gramos de azúcar granulada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verter las claras dentro del bol de la batidora. Y vamos a comenzar a batir en forma ascendente. Una vez que logremos que hayamos formado una espuma a causa del batido, vamos a comenzar a agregar el azúcar en forma de lluvia poco a poco. ¿Cuándo debemos parar? Cuando el merengue que logremos, que es un tipo de merengue francés en este caso, tenga una consistencia totalmente firme.
voy a tener el batido en este punto y vamos a analizar cómo va nuestro merengue. Lo voy a retirar del bol y si se fijan tiene una buena consistencia, está bastante firme, pero aún veo granos de azúcar en el merengue. Por lo tanto voy a dejar que se bata un par de segundos más para eliminar este tipo de grumo y nos quede un merengue bien firme. Listo. Fijémonos entonces en la estructura que tiene este merengue, que está completamente firme. Si yo saco tanto el batidor como el bol, esto no se debería mover para nada. Siempre cuidando de no golpear el bol, voy a tratar de sacar el exceso de merengue, en este caso que me pudo haber quedado en el batidor, con la ayuda de un mezquino o golpeándolo en nuestra mano, pero no golpeando directamente el bol para no reventar las burbujas por efecto de la vibración. Tengo el merengue listo y tengo las partes de los secos tamizadas. Lo que vamos a realizar en este momento es proceder a incorporar los secos al merengue en tres partes. Primero voy a añadir una parte de estos productos secos y vamos a comenzar a incorporar. Movimientos envolventes, tratemos de que sean suaves para cuidar la estructura del merengue, cuidar la forma espumosa que logramos mediante el batido. A medida que se vaya incorporando la parte de los secos al merengue, vamos a agregar una segunda parte de ellos y seguimos dándole movimientos envolventes. Ya incorporado la siguiente parte de seco, agrego la última parte. Seguimos dándole movimiento envolvente hasta que este se incorpore totalmente a la preparación. Es importante en este caso sacar todo lo que está en las paredes del bol para que nos quede una mezcla totalmente homogénea. Entonces, la idea es que no nos quede nada de merengue no homogenizado en la mezcla de los macarons. ¿Cuánto tendré que trabajar esta mezcla para lograr un correcto punto? Nos fijamos que si yo levanto el mezquino en este caso, la mezcla está con bastante consistencia. Lo que yo quiero lograr es cierta fluidez, que yo levante el mezquino y que la mezcla comience a caer de forma fluida a tal punto en donde acá se forme una V o una puntita. Entonces esto lo vamos a comenzar a incorporar. Seguimos dando movimientos envolventes y vamos de vez en cuando levantando el mezquino y viendo cómo cae la mezcla. Fíjense que ya tomó un poquito más de fluidez y en este caso le falta un poco para lograr una punta en la caída de esta mezcla hacia el bol nuevamente. Le damos un par de movimientos más, vemos la textura y ya vemos cómo cae un poco más fácil. Y ese es el punto que queremos lograr. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar entonces? Hasta que se nos forme esta punta cuando nosotros levantamos la mezcla y nos queda una puntita bien definida. Inmediatamente la mezcla la pasamos a la manga, que ya la teníamos lista con anticipación. Y nos disponemos al mangueado. La receta de los macarons es una receta variada. Puede ser que muchos hagan macarrones con base de un merengue francés, otros con base de merengue italiano, otros con base de merengue suizo. Va a ser indiferente el tipo de técnica que nosotros querramos usar, siempre y cuando la apliquemos correctamente. El hecho de hacer una preparación como esta requiere de disponer primero de toda la correcta mise en place, ya que estamos trabajando con un elemento bastante sensible como es un tipo de merengue, cualquiera sea él.
Si lo dejamos en espera, los merengues se desestabilizan por efecto de que comenzamos a hacer una espuma. Esta espuma contiene agua. El agua, por efecto de la gravedad, va a bajar y la espuma va a quedar sin consistencia arriba. Por eso se tiene que trabajar todo bastante rápido y no dejar esperar. Por acá tenemos entonces una lata, la cual ya tiene una lámina de silicona. Una lámina de silicona antiadherente que me va a servir para que no se me pegue ningún tipo de producto que yo cocine sobre ella. Acá tengo la mezcla y vamos a dar entonces el movimiento para manguearlo sobre nuestra lata. ¿Cuál es la correcta forma? Voy a apoyar la manga aproximadamente 1 centímetro de la lata, presiono y voy a cortar con una pequeña vuelta y dando un corte rápido hacia el lado. Eso va a hacer que la parte superior del macarons, en este caso, me quede más liso. Y vamos a repetir el proceso dejando un espacio aproximado de un macarons entre ellos. ¿Cuánto debería medir esta preparación? Todo va a depender de qué tamaño lo querramos hacer, eso ya va al gusto de cada uno. Pero tienen una medida generalizada entre 4 a 5 centímetros como máximo de tamaño. Si quiero que me queden de 5 centímetros, voy a manguear aproximadamente de 4 centímetros. Porque al momento de el siguiente paso del mangueado es el golpeado. Yo tengo que golpear la lata sobre el mesón para lograr una superficie mucho más pareja y eliminar ciertas burbujas de aire. Por lo tanto, se va a extender un poquito más la mezcla hacia los lados. Ya teniendo una cantidad de macarrones mangueados sobre esta lata, fíjense que nos queda una superficie un poquito porosa, quizás tiene unas puntitas que en este momento las vamos a eliminar dándole golpes a la lata. Estos golpes tienen que ser firmes y seguros. No voy a golpear la lata en punta hacia allá ni hacia acá, la lata pareja hacia abajo. Y le vamos dando golpes finalmente hasta lograr que las burbujas que estaban en el interior atrapadas, burbujas de gran tamaño, se lleguen a la superficie y se revienten. Eso va a hacer también que me ayude a que quede una superficie más lisa, más brillante. Pero si yo no golpeo la lata y no reviento estas burbujas, las burbujas se pueden reventar al interior del horno y puede que los macarrones se me rompan en la cocción. Cuando ya hayamos pasado el paso del golpe, vamos a analizar la superficie del macarons. Esta debe estar completamente lisa. En el caso de que no estuviese lisa y vemos una protuberancia que podría llamarnos la atención, nos vamos a acercar a este junto con un palito de brocheta y en este caso vamos a ver que lo más probable sea una burbuja de aire. Vamos a comenzar a romper la superficie y nos vamos a encontrar con esta burbuja de aire, como lo vemos acá, que fácilmente con movimientos con el palito de brocheta vamos a desaparecerla. Si no lo hubiese roto en este momento, lo más probable es que quizás en el interior del horno se hubiese reventado. Así, asegurándome que todo esté correcto, vamos a dejar reposar nuestros macarons. Una vez que nos aseguremos de que nuestros macarrones estén completamente lisos, que no tengamos burbujas de aire, los vamos a dejar reposar. Simplemente la bandeja sobre una mesa a una temperatura ambiente entre 18 y 20 grados, está bien, hasta los 25 puede ser. Si hace mucho frío, si la temperatura está muy húmeda, lo más probable es que necesiten más tiempo de secado. Por eso los macarrones, de repente, hay días y días para hacerlo. Está como uno como pastelero de repente se levanta y dice, hoy día es día para hacer macarrones. ¿Por qué? Porque quizás la temperatura ambiental está templada, quizás
hace mucho calor. Si hace mucho calor, vamos a tratar de bajar un poquito la temperatura ambiental, un ventilador o con aire acondicionado. Pero si hace mucho frío, si está lloviendo, la humedad ambiental está muy alta, lo más probable es que no se nos lleguen a secar en la superficie. Entonces, una vez que tengamos ya listas las tapitas de los macarrons, vamos a dejarlo sobre una mesada aproximadamente 30-40 minutos o hasta que podamos tocar la superficie de una de las tapas y esta no se me pegue al dedo. Es así cuando los vamos a llevar a hornear. ¿Cuánto los vamos a hornear? Aproximadamente 13 a 15 minutos, todo va a depender del tipo de horno que tengamos. Si tenemos un horno que tiene ventilación, tratar de bajar el nivel de ventilación de ese horno si tiene regulación. Si no, lo más probable es que queden un poco más secos, se van a demorar menos tiempo. Siempre vamos a tener que ir probando cuánto tiempo y a qué temperatura debemos hornear nuestros macarrones en este caso. Generalmente, si hablamos de términos generales, 150 grados entre 13 a 15 minutos, pero todo depende del tipo de horno que tengamos. En el caso de un horno convector que tengo en mi pastelería, por ejemplo, los cocino 135 grados, 15 minutos, pero en otro que no tiene ventilación, se demoran aproximadamente 17 minutos a 145 grados, por el hecho de que la ventilación lo seca mucho más rápido y la cocción es mucho más rápida. Para finalizar la receta de los macarons, vamos a ver que ya los sacamos del horno y que logramos una correcta cocción en este. Ya están, aquí hay uno que otro pegado aún, pero para que se nos despeguen correctamente vamos a hacerlo con mucho cuidado. Los macarrones deben quedar húmedos en el centro, por lo tanto si yo los levanto rápidamente puede que el pie se nos quede pegado en la lámina de silicona. Por lo tanto, para despegarlos debemos tener cierto cuidado y así no romper su base. Como este, por ejemplo, que aún sigue pegado, no lo voy a levantar rápidamente, sino lo vamos a despegar de la silicona. ¿Cuándo sé que está bueno? Cuando yo puedo aplastar un poco la parte del centro y que ésta oponga resistencia, pero aún así pueda un poco hundirse el dedo. Eso quiere decir que en su interior quedó correctamente cocinado. No tiene que quedar seco, tiene que quedar húmedo en el centro. Por lo tanto, debe moverse levemente al momento de introducir o aplastarlo con el dedo. Eso quiere decir que está correctamente horneado. El siguiente paso va a ser formar las parejas de los macarons. Vamos a actuar de cupido en este caso y vamos a buscar los macarons que son iguales. Puede que uno se escape un poquito el tamaño, unos milímetros más grande que el otro, para lo cual es correcto que busquemos que dos tapitas de macarrón sean del mismo tamaño y así juntarlos y que no se vea uno más grande que el otro. Por lo tanto, los voy a poner uno al lado del otro. Acá tenemos la manga la ganache que ya dejamos cristalizar entre 6 a 8 horas para que tomase una consistencia firme, una consistencia que nos va a permitir rellenar nuestro macarrons y que este no se escape hacia los lados. Una de las líneas de nuestros macarrons los vamos a llevar hacia arriba. Es así como sé en cuál debo poner la parte del relleno. Trabajando ordenado siempre vamos a tener una mejor productividad en la pastelería. En este caso, los macarrons primero los vamos a ordenar en parejas, que estén todos con su pareja igual. Luego los vamos a levantar todos hacia arriba, vamos a aplicar el relleno y los vamos a sellar. En este caso los vamos a rellenar con la ganache de chocolate que acabamos de hacer y le vamos a dejar un interior vacío en el cual podamos rellenar con también lo que nosotros querramos. Una confitura de naranja, un fruto rojo, por ejemplo, una frambuesa fresca, unos trozos de frutilla, una salsa de caramelo salado, por ejemplo, un praliné de avellana, lo que ustedes quieran. Entonces vamos poniendo la ganache
en nuestros macarons, dejándole el espacio en el interior. Esta vez le vamos a poner un relleno de unas perlas de chocolate crocante para que al comer este macarons sintamos esta crocancia con sabor a chocolate, que es el fin de este curso. Aprovechar al máximo nuestros productos que nos aportan la chocolatería. Tengo acá entonces las perlitas que vamos a usar, que son perlas de chocolate crocante, y vamos a ponerla en el interior. Ponerle un relleno a los macarrones siempre nos van a ayudar a que cuando consumamos este tipo de producto nos encontremos con un interior que nos produzca algún tipo de sorpresa. Un efecto wow para las preparaciones. Es lo que podemos hacer cuando le ponemos mermeladas, frutas, salsas en su interior, corroborando sí que tengan la consistencia necesaria para que al consumir este producto no manchemos a nadie o no hagamos que ocurra algún tipo de accidente inesperado. Teniendo este paso listo, vamos a proceder a taparlos. Tengo las dos tapas de macarons aquí en mi mano. Las voy a juntar una con otra y vamos a comenzar a aplastar levemente hasta que el relleno se acerque hacia los bordes. La forma correcta es tomar los macarons de los lados y comenzar a aplastarlo. ¿Por qué no lo tomo de la parte superior? Recordemos que está hecho en base a un merengue con la adición de un fruto seco que es la almendra. Por lo tanto, es una tapita bastante sensible, que si yo la aplasto muy fuerte, se nos va a hundir los dedos y se nos van a quebrar. Por eso la correcta forma es tomarlo de los lados y comenzar a presionar hasta que el relleno llegue hacia los bordes. Dejarlo un poquito más al centro nos va a ayudar a que cuando un macarrón choque con otro no se manchen. No manche un macarrón a otro. Por lo tanto, el relleno tampoco debe sobresalir de los bordes hacia afuera, sino 1 o 2 milímetros de los bordes hacia adentro. Miren qué hermosura es la que hemos hecho en esta clase. Una de las recetas que siempre nos piden, me piden como pastelero, y estamos viendo que fuera de aplicar correctamente la técnica para hacer un macarrón, lo complejo acá es tener la paciencia suficiente para seguir el paso a paso y no de repente apurarnos y hacer las cosas medias alocadas, y es ahí cuando no funcionan correctamente. Darles un buen secado también es muy importante, ya que eso me va a permitir que se forme una costra en el macarrón, y cuando llegue al horno el macarrón comienza a subir muy parejo y no se nos quiebre tan fácil en la parte superior. En este caso nos salieron 10 de 10. Nos salieron todos los macarrons, ya que tuve cuidado al momento de el macarroneo, que es la técnica de cuando yo comienzo a agregar los productos secos, comienzo a envolver con el mezquino. Y luego cuando los golpeé me quedaron bien lisitos, y me preocupé también de sacarles todas las burbujas de aire que le quedaron atrapadas al interior del macarrón. Entonces acá ya tenemos los macarrons, los cuales hicimos en base a una receta de merengue francés. Excelente preparación que la podemos encontrar en diferentes partes del mundo, originaria de un pastelero italiano que se popularizó en Francia y luego alrededor del mundo. Lo podemos encontrar aquí en nuestro país, sí. Yo también lo hago en mi pastelería, Roberto Muñoz Patisserie, que es un tipo de pastelería francesa, el cual también tiene este tipo de productos y los puedo compartir con ustedes. Espero que les guste esta receta porque a mí realmente me fascina.